Sí. Hola, ¿me escucháis? ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Gracias, Julio, por la charla. Nos queremos ir a vivir todos a Bilbao. Tanto bombo que... Estamos empezando. Bueno, me sumo a los agradecimientos que dijo Julio al principio, al museo, a Blanca, a la concejalía. No se oye. Hay un problema técnico. Hola, ¿se escucha? No, sí. Hola. Pegadito. Justo cuando se cerraban los anales de la arquitectura del siglo XX, Frank Gehry vino a añadirles un último capítulo espectacular y en gran medida inesperado. La inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao, proyectado por el arquitecto en la ciudad más grande del País Vasco, causó un impacto sin precedentes en los medios de comunicación de todo el mundo. De ningún edificio se recordaba que hubiese tenido una repercusión ni siquiera remotamente comparable, a excepción del Museo Salomon Guggenheim de New York, la obra del primer Frank, Lloyd Wright, inaugurada casi 40 años antes. La impresionante espiral de hormigón que el primer Frank levantó en la Quinta Avenida viene considerándose desde entonces como la mayor obra de arte de un museo. Lo mismo ha sucedido con el Guggenheim español. La construcción biomórfica de titanio proyectada por el segundo Frank, muchos lo han definido como el primer edificio del siglo XXI o la apoteosis del siglo XX. El museo bastó para dar proyección internacional a Bilbao. Creo que Julio lo ha expresado claramente. Reanimar la exánime economía de la ciudad, el turismo cultural e incorporar otras arquitecturas en un proyecto global de transformación. Sin embargo, ni siquiera los promotores más optimistas imaginaban que el edificio pudiese alcanzar de inmediato una forma y una fama tan extraordinaria. Ni el mismo arquitecto se lo pudo creer. Gehry es uno de los arquitectos de vanguardia que surgieron en la década de los 70, en plena crisis de la modernidad ortodoxa. Propuso nuevos y audaces caminos para la práctica arquitectónica. Entonces parecía muy poco probable que triunfara su arquitectura de aquellos tiempos provocadora e intencionadamente tosca, que empleaba materiales de baja calidad. En su inicio los proyectos de Gehry eran modestos y de bajo presupuesto. Con el tiempo habría proyectado admirablemente varios museos, pero en esa primera época era un hombre muy humilde con su trabajo. Era por lo demás versado en arte contemporáneo como muchos conservadores y más perspicaz como coleccionista que no pocos donantes de museos. En la metodología de diseño de Gehry de los años 60 desconcierta también el modo extraordinario de combinar materiales vulgares como la plancha ondulada, el contrachapado, las mallas metálicas con elementos constructivos de alta tecnología que invirtió en su propia vivienda. La utilización de materiales pobres termina en la década de los 80. Comienza Gehry a utilizar materiales de más calidad y no cabe duda que había ahuyentado a más de algún cliente con lo que él llamó
su obsesión fetichista por la malla metálica. En realidad, en un principio se había propuesto demostrar que ningún material empleado en la construcción es en sí mismo vergonzoso y que el valor de un material depende del grado de creatividad con la que se utilice. Gehry nace en Toronto en 1929, en el seno de una familia tradicional judía. Una relación muy especial con su abuelo, que en ese momento tenía una ferretería, arreglaba electrodomésticos y tenía una gasolinera. Era todo un conjunto. En ese ámbito es donde Gehry pasa su infancia, rodeado de martillos, tornillos, alicates, que probablemente harían pozo en su futuro como arquitecto. Ya en Los Ángeles, arriba de un camión, trabajando como repartidor con su tío, pensaba que quería hacer con su vida. La ferretería y los juegos con elementos metálicos de su infancia fueron recuerdos que le ayudaron a decidir el camino a elegir. Otras fantasías, los peces, también formaban parte como un fondo de armario de sus recuerdos, de su imaginario personal. Recuerda los peces yendo a comprarlos para hacer las tradicionales comidas judías de festividades con su abuela. De ahí viene esa magnífica obra, enorme, estructura de piedra y cristal y acero de 50 metros de largo y 30 de alto, en la Villa Olímpica de Barcelona. De su madre recibió clases de piano y dotes de mando. Ella era una mujer que lograba todo lo que se proponía. En 1947 se mudan a California, tenía 18 años. Era camionero repartidor mientras estudiaba. Comienza sus estudios en la School of Architecture de California, donde entabla relaciones que iban a dejar mucho rastro en su personalidad con estudiantes como Julio Schulman, quien más tarde se convertiría en el más importante fotógrafo de arquitectura. Se gradúa en 1954. En esta época es cuando se produce el cambio de Goldberg, apellido de su familia, a Gehry, impulsado por su mujer Berta. Es un tema que él siempre destaca porque después se arrepiente de ese cambio. En 1956 ingresa en la Universidad de Harvard para estudiar urbanismo. Él mismo dice que no sabe por qué hizo eso, porque el urbanismo le aburría. Había muchos datos, mucha estadística, muchas cosas que realmente no le importaba demasiado. Luego se queda en Harvard y trabaja como profesor. En 1961, viaje iniciático. Esto pasa mucho con arquitectos americanos. Viaja a París. Comienza a trabajar en el estudio de André Remondet. Ese año conoce las obras de primera mano de Le Corbusier. Se queda impresionado. Conoce los monumentos románicos, los visita, y todo aquello que la universidad no le había revelado. En 1962 regresa a Los Ángeles y abre su propio estudio. Tenía 33 años. Comienza a psicoanalizarse, un tema fundamental en su vida, porque fue un cambio decisivo. A través de este proceso, conoce artistas de la talla de Ed Moses, Robert Rauschenberg, Richard Serra y Klaus Oldenburg, siendo algunos de ellos referentes artísticos e intelectuales para siempre. El modo de hacer arte que tenían estos artistas repercutió en Gehry profundamente. Marcó su forma de hacer arquitectura. Philip Johnson fue óptimo mentor de sus puentes, de sus fantasías entre el arte y la arquitectura. Cuando Gehry era estudiante, los artistas venían a encarnar en la cultura norteamericana el ideal de la libertad personal. El dinero podría traer bienestar, la política una parcela de poder, Hollywood popularidad y fama. Pero todas estas
recompensas se conseguían a un precio muy alto, el de la libertad personal. Parecía que solo a los artistas les era dado obtener ciertos privilegios sin hacer el terrible sacrificio que otras profesiones comportaban. Al tiempo que frecuentaba a los artistas, Gehry competía con ellos en un terreno elegido por él. En realidad no aspiraba a ser un artista entre artistas, sino más bien a ser un artista en el campo de la arquitectura. ¿Cómo escaparse de la rigidez de los sistemas proyectuales, de las ordenanzas, de las tipologías, de los presupuestos? Le es imposible sustraerse a estas restricciones impuestas por su profesión, pero quizás pudiera, en tanto que artista, cambiar las reglas de juego desde dentro. Ningún arquitecto norteamericano, desde Louis Kahn, ha creído tan profundamente en su condición de artista. Se inspiró mucho en el arte de los 60, inspirado en proyectos como los de Rauschenberg y las esculturas minimalistas de Cap André. De Rauschenberg aprendió a juxtaponer elementos incongruentes para producir efectos llamativos. Se observan por primera vez, ya abandonado ese territorio de materiales vulgares, inclinaciones artísticas en un proyecto complementario que emprendió en California en el 68. Es todavía un Gehry prematuro al que conocemos. Un granero que transforma en estudio y vivienda para el artista Ron Davis. Luego de esta etapa nace una arquitectura de colisión, sólidos geométricos que chocan y producen una forma. Al principio experimentó con estos sólidos que se unen creando un paisaje como un pueblecito. Externamente parecen no tener conexión formal, pero internamente son espacios continuos. Destacan de esta forma de ver el proyecto arquitectónico el Museo Espacial de California, que tiene un avión Lockheed Starfighter sujeto con abrazaderas a la fachada. Era evidente lo que era el museo. Y el edificio para el concurso para el Chicago Tribune, que no ganó, tomado del modelo de la escultura Coca-Cola Plan de Rauschenberg. Suele creerse erróneamente que Gehry ejerció su profesión casi 20 años sin dejar entrever sus inclinaciones artísticas y de hecho hay algunas biografías que datan el inicio de su ejercicio profesional a partir de los 50 años. Porque trabajó durante mucho tiempo haciendo cosas que a él no le gustaban. El cambio vino cuando recibió encargos importantes de James Rose, el promotor inmobiliario más ilustrado de Estados Unidos, en la década de los 70 y los 70. Proyectó para él la sede de la empresa en 1969 y otros edificios en Columbia. Influyó en él, un promotor, influyó en él decisivamente para rechazar el camino de la arquitectura comercial. Rose, aparte de ser un influyente desde el punto de vista ideológico, le enseñó a organizar proyectos a gran escala y a administrar un estudio, así como otras tareas prácticas. Este aprendizaje le ayudó a labrarse una reputación de profesional digno de confianza, en contra de la impresión que pudiera causar a los clientes más recelosos con sus propuestas audazmente imaginativas. Con el diseño del Museo Vitra en Alemania comienza la experimentación con las curvas audaces y sensualmente orgánicas, que culminaría espectacularmente en Bilbao. Ahí comienza esa tercera etapa de Gehry. A principios de los 80 había proyectado en California una serie de viviendas que nunca pudo construir porque no se lo aceptaban los clientes, con plantas angulosas y muros quebrados. El proyecto de Vitra representa un momento de transición en el que Gehry combina elementos de las dos modalidades, formas sinuosas y muros quebrados. El pequeño edificio del Museo Alemán fue un gran paso adelante en su trayectoria creativa.
En 1989 recibe el premio Pritzker, Premio Nobel de Arquitectura. Comienza entonces a recibir proyectos institucionales de gran escala, donde puede experimentar el paso de una provocación de líneas afiladas a las fantasías biomórficas que dieron lugar a la gestión proyectual del Guggenheim. Pero ¿cuál era el entorno intelectual, arquitectónico de los años 70 cuando él se desarrolla como arquitecto? Un momento de cambio, de discusión en el mundo intelectual. La vida cultural fragmentada era ese contexto cultural en que se movía. El auge del posmodernismo y la búsqueda ansiosa de superar cánones del movimiento moderno. De todos los posibles se pueden poner muchísimos ejemplos. He elegido 3 que introducen cambios notorios. Aparece el libro de Aldo Rossi, La arquitectura de la ciudad en 1966, arquitecto italiano, donde propone una mirada al pasado para encontrar puntos de apoyo a la nueva arquitectura y superar al movimiento moderno. Pone sobre el tablero una forma de ver la arquitectura recogiendo los antecedentes históricos y nace el movimiento posmoderno. Ni Philip Johnson se escapa a esto con su rascacielos posmoderno de la AT&T. Con este libro Aldo Rossi vuelve a poner en el centro del debate el proyecto arquitectónico, la calle como elemento fundamental y los monumentos. La arquitectura, en ese momento posterior del libro de Aldo Rossi, se crea un movimiento italiano que se llama La Tendenza, que ejerció una influencia en una generación de arquitectos impresionante, porque se buscaba otro camino, un camino proyectual que fuera diferente del estilo internacional predominante en ese momento. Las ideas de arquitectura de entreguerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, se vieron truncados precisamente por la guerra y fue un movimiento que no tuvo la posibilidad de desarrollarse completamente. Después de la guerra había necesidad desde la Segunda Guerra Mundial había necesidad de muchísimas cosas y no había mucho tiempo para pensar. Se hicieron muchas cosas, pero esa inercia, esa fuerza duró hasta los 70. En los 70 hay gente que dijo, a ver, paremos a ver dónde vamos. Aparte del libro de Aldo Rossi, hay 2 arquitectos, un inglés y un americano, que tratan de encontrar nuevos caminos. Se trata de James Stirling, que quiso reescribir al movimiento moderno haciendo una arquitectura más tecnológica. Y Louis Kahn, en Estados Unidos, que trató de refundar una arquitectura con vuelta a orígenes, monumental y eterna. Esto es dentro del panorama arquitectónico. Dentro del mundo de la idea, de la filosofía, se rescata a un filósofo matemático de principios de siglo, Popper, que hablaba sobre el caos ordenado. Jacques Derrida sobre el deconstructivismo. El deconstructivismo es un estilo arquitectónico que se caracteriza por la fragmentación, que en Gehry lo vemos. El proceso de diseño no lineal, que en Gehry lo vemos. La manipulación de la superficie de estructuras y una geometría no euclidiana, que en Gehry lo vemos. Que distorsiona y disloca algunos principios arquitectónicos. Porque una estructura deconstructivista es una estructura que tiende a ser impredecible. Como toda línea artística, se ve influenciada obviamente por otros estilos, que en este caso incluyen el modernismo, el posmodernismo, el cubismo, en fin. Es un intento por liberarse de reglas arquitectónicas estrictas. Pureza de la forma, verdad de los materiales, la forma sigue la función. Un ejemplo significativo de constructivismo es la Casa Danzante, un famoso edificio de Praga diseñado por el gabinete de arquitectos de Gehry. El concepto evoca una pareja de bailarines.
pero ¿cómo hace lo que hace? Dice Gehry: enfoco la arquitectura de un modo diferente. Examino la obra de los artistas y me valgo del arte como vía de inspiración. Procuro que tanto yo como los miembros de mi equipo quedemos libres de la carga cultural para buscar nuevas formulaciones. Quiero ser una persona abierta a todo, no hay reglas. No existe lo correcto ni lo incorrecto. No tengo claro qué es feo y qué es bonito. Esta difícil relación entre arte y arquitectura domina constantemente el lenguaje arquitectónico de Gehry, no como una respuesta, sino como una pregunta. Gehry considera fascinante divertirse mezclando el mundo de la percepción con el mundo del concepto, como los niños. Por establecer una analogía, es lo mismo que si un arquitecto del Renacimiento hubiera probado utilizar la perspectiva en la realización de un edificio, no como un efecto resultante. La perspectiva deformada es un tema recurrente en muchos edificios de Gehry. Sigue diciendo Gehry: creo que cuestionar las cosas es algo importante, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? El porqué de todo es un hermoso modelo de trabajo y que hay que entender y estar cómodo. El porqué es el juego. El juego tiene que ver con la creatividad. La creatividad es una especie de juego porque probamos cosas. Y en cuanto a saber, pues no es una cuestión antigua, es una tradición. Todo el mundo quiere saber. Cuando alguien ve un edificio mío, quiere saber cómo lo hice. Nadie le pregunta a Rauschenberg cómo hace sus pinturas. Es molesto que la gente escriba estas cosas. La gente cree que arrugo papeles y así es como hago las cosas. Es cierto, arrugo papeles, hago un montón de cosas, pero no es así como diseño. A veces pierdo encargos debido a estas opiniones. Bueno, hago primero garabatos. Es algo que te entrena para la coordinación entre el ojo y la mano. Primero hacemos eso, garabateamos, dibujamos, es muy importante. Aprendemos a pensar dibujando, porque es intuitivo y casual. Y dan su fruto, aunque no sabemos muy bien por qué ocurre. A veces volvemos al principio, construimos maquetas de verdad, muchas maquetas. A partir de esos garabatos miramos los primeros garabatos y decimos: pero si ya lo teníamos, estaba aquí. Quiero decir, si miramos los primeros garabatos de Bilbao y luego vemos el edificio terminado, me pregunto por qué tuvo que pasarme 2 años diseñando un edificio que ya estaba ahí. Al garabato le sucede otra cosa. Las ideas insólitas que proponía Gehry eran de otra clase, lo mismo que los materiales que pretendía utilizar. A finales de los 80, su estudio empezó a trabajar con CATIA, un programa de ordenador creado por la empresa aeronáutica francesa Dassault Systèmes, con el objetivo de proyectar formas complejas para la industria aeroespacial. Esta herramienta informática haría posible el proyecto de Guggenheim y permitiría a Gehry resolver las dificultades que planteaba posteriormente el auditorio de Disney Concert Hall, porque había que resolver no solamente la forma, sino la acústica. El arquitecto no tenía el menor interés en utilizar el ordenador en las etapas iniciales del proceso. Prefería su método habitual, consistente en esbozar primero una idea y luego elaborar muchas maquetas de desarrollo, que a menudo partían de una hoja de papel arrugada, con un objeto encontrado. El programa CATIA facilitaba el estudio minucioso de modelos de formas libres y su transformación en planos de construcción. A partir del Guggenheim de Bilbao comienza para Gehry como arquitecto una nueva etapa. Y también comienza la era del Museo de Obra de Arte en sí mismo.
Posteriormente al Guggenheim Getty diseña el Walt Disney Concert Hall en 2003, entre otras las bodegas del Marqués de Riscal, el edificio de la Fundación Louis Vuitton en París, inaugurado el año pasado. El Guggenheim es un edificio que no es un edificio clásico, pero todo edificio, sea clásico o no, debe responder a cierto sentido del orden. Al arquitecto le será especialmente difícil lograrlo si prescinde de las líneas y los ángulos rectos, que vienen dominando el arte de la construcción desde tiempo inmemorial. Cuando el edificio de un museo es en sí mismo una obra de arte excepcional, se tiende a pasar por alto las limitaciones de las que adolece en cuanto a construcción, destinada a exhibir objetos artísticos. Buena muestra de ello es el Guggenheim de Wright, que cumple su función expositiva admirablemente bien en algunos casos, en el de las esculturas sobre todo, y en otros bastante mal. El estallido sensual del Museo Guggenheim de Bilbao es una proeza extraordinaria, en gran medida porque ofrece un aspecto armonioso, pese a subvertir las ideas tradicionales sobre la regularidad en la arquitectura. Uno se siente impulsado hacia adelante a medida que recorre el jubiloso interior del edificio, que constituye uno de los replanteamientos más radicales del espacio arquitectónico desde la época barroca. El Guggenheim sugiere aún más posibilidades de lo que materializa, expresando un optimismo casi contagioso. La acogida unánime favorable al Guggenheim parte de la crítica y del público, éxito que no ha logrado apenas ninguna obra arquitectónica en la época contemporánea, impulsó a no pocos clientes institucionales a encargar proyectos innovadores a jóvenes profesionales, a los que de otra manera no habrían pensado jamás en contratar, independientemente de lo que ha dicho Julio, que después no han tenido éxito. Así Getty abrió el camino a Zaha Hadid, a Rem Koolhaas, a Daniel Libeskind, a Thomas Main y muchos otros arquitectos que prosperaron profesionalmente a partir de Bilbao. Muchas gracias. Un momento, por favor. Con esta charla magnífica, estas dos charlas, cerramos la primera era de este museo, que va a cerrar sus puertas a partir del mes de julio, pero va a ser para ampliarlo, mejorarlo y hacer un conjunto fantástico. No obstante, todas las actividades van a continuar. La Asociación de Amigos va a continuar en la INCO organizando cosas, en otras exposiciones en el Mercadí, en el Museo del Hospitalillo, en Miraflores y en el Trapiche de Guadaiza, que es muy hermoso. O sea que vamos a continuar celebrando actos y excursiones. A propósito de esto, el día 6 del mes que viene, sábado 6, tenemos organizada una excursión a Málaga para ver los dos nuevos museos. El Pompidou, que tiene obras de aquel museo de París, y el otro museo ruso de San Petersburgo. Entonces pueden inscribirse por teléfono, llamando tanto a Garbiñe como a mí, porque va a ser una excursión, un tándem entre las mujeres universitarias de Marbella y el Museo Español de Grabado Español Contemporáneo. Entonces, no queremos que nadie se preocupe por pasar por aquí, que es difícil aparcar, hacer dar el dinero. No sabemos todavía lo que nos va a costar, porque estamos esperando que nos contesten los dos museos, que no sabemos si nos van a tratar muy bien o cómo. Esperemos que nos traten muy bien. Pero entonces, por favor, ya me llamáis a mí, que casi todos conocéis mi teléfono, y a Garbiñe.
Y entonces, ahí os diremos dónde nos vamos a encontrar. Desde ahora os digo dónde nos vamos a encontrar. Es enfrente de la gasolinera del Ares Bank, que es muy fácil, porque llegáis al Ares Bank, podéis aparcar siempre vuestro coche, cruzáis la carretera y estáis en el autobús. ¿De acuerdo? O sea, os enviaremos una ampliación de toda esta excursión debidamente para que sea más fácil. Muchas gracias a los dos conferenciantes que han estado fantásticos y a todos vosotros por la atención que habéis prestado. Muchas gracias.